Buenos días. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la termodinámica. Ok. La termodinámica, pues, es la ciencia encargada de estudiar las transformaciones energéticas. Ok. Conceptualmente, puede ser definida como la ciencia que estudia las transformaciones energéticas, como lo tenemos aquí. Un momentico aquí que hago unas pequeñas correcciones que estaba ahorita redactándolo. Ahora, el nombre de la termodinámica también viene de las palabras griegas therme, de calor, y dynamis, de fuerza. El calor lo podemos definir como la energía en tránsito debido a una diferencia de temperatura, y la temperatura la definimos como la medida del nivel energético. ¿Ok? Bien, aquí pues, bueno, vamos a analizar primero la primera ley. La primera ley de la termodinámica establece que la energía que entra menos la energía de salida debe ser igual a la variación de energía del sistema. Pero esa variación de energía en sistema, ¿a qué o cómo está constituida? Por una energía interna, por una energía cinética, que lo denominamos con K. Si nosotros miramos esa energía cinética, se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, si lo queremos ver así. Y una energía potencial. Recuerden que la energía potencial es la masa multiplicado por la gravedad por la altura. Entonces, si el objeto tiene un mismo nivel de referencia, esta energía potencial sería cero, o la altura es muy pequeña, por lo general se toma como cero. Y la energía cinética pues depende de los estados termodinámicos, pero si la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida, pues se elimina. Y nos va a quedar que el calor neto menos el trabajo neto es igual a la variación de la energía interna. Entonces se establece sobre un estado de frontera, unas condiciones de frontera, como lo tenemos aquí, que el calor que entra al sistema, este es el sistema, ¿no? Aquí, esto aquí sistema si lo queremos ver. Ese calor que entra al sistema siempre se va a tomar positivo, y el trabajo que entrega el sistema se va a tomar positivo. Entonces, ese calor neto siempre se puede medir como el calor que entra menos el calor que sale, y el trabajo neto es el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Luego, pues dependiendo de las interacciones, así se denominarán los signos para poder obtener nosotros cada uno de los parámetros que nos pidan ahí en su momento. Ahora, la primera ley de termodinámica, conceptualmente, recuerden que decían que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bueno, ese es conceptualmente. Aquí es un ejemplo que tenemos nosotros. Por ejemplo, si tenemos una piedra que está a una altura determinada y se deja caer, ella va a aumentar su velocidad. Entonces, esa piedra en el estado inicial, pues nada más tiene energía potencial, y a medida que va bajando, pues va obteniendo, o esa energía potencial la va transformando en energía cinética, que es como lo podemos observar aquí. Ok, existen unos conceptos que hay que tener claros, termodinámicos, sobre todo de conversión dimensional. La longitud ya sabemos que se debe dar en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, las temperaturas en grados Kelvin, porque recuerden que se va a trabajar con temperaturas absolutas. La electricidad en amperaje, estas son las partes eléctricas que la podemos nosotros tener, también aquí la parte de los mol. Bueno, estas son las unidades, pero en el sistema SI, ¿ok? Bien, existe lo que son los volúmenes de control. El volumen de control no es más que una frontera que nosotros tomamos sobre una superficie dada. Si estamos, por ejemplo, analizando un sistema de refrigeración donde existen un condensador, un evaporador, yo puedo tomar un volumen de control sobre el sistema dado y evaluar todo lo que interactúa sobre él. ¿Ok? Eh, Existen unos sistemas cerrados y unos sistemas abiertos. ¿Qué diferencia hay entre un sistema cerrado y un sistema abierto? En un sistema cerrado no hay interacción de masa entre el sistema y los alrededores. En los sistemas abiertos sí hay interacción de masa entre el sistema y los alrededores. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros lo que son, este es un sistema. Aquí nosotros estamos tomando un volumen de control sobre ese sistema, que son las líneas estas punteadas que se ven en rojo. Y hay interacción de masa entre el sistema y el alrededor. Por ejemplo, si el sistema es cerrado, no hay interacción. Si es abierto, sí hay interacción. Este es un sistema cerrado, por lo tanto no hay interacción. Aquí está la palabra no.
de masa entre el sistema y los alrededores, pero sí hay intercambio de energía entre el sistema y los alrededores. Al menos que el sistema esté aislado, pero mientras el sistema no esté aislado, ese calor puede entrar y salir. ¿Ok? Aquí tenemos un sistema donde se toma un volumen de control, pero este sistema es abierto. Esto puede ser una tobera, un difusor, una turbina, etcétera, donde está entrando una masa y está saliendo una masa. Entonces este es un sistema abierto y esto es un sistema cerrado. ¿Ok? Un cilindro, por ejemplo, es un sistema cerrado. Bien. Eh, una propiedad de cualquier característica de un sistema, temperatura, presión, volumen o masa, las propiedades pueden ser intensivas o extensivas. ¿Cuáles son las propiedades intensivas? Son aquellas independientes del tamaño o extensión del sistema. Temperatura, presión, densidad, etc. Y las extensivas son aquellas que dependen del tamaño o extensión del sistema. ¿Cuáles son? La masa total, volumen total, etc. ¿Ok? La densidad nosotros la tomamos como masa sobre volumen o 1 sobre el volumen específico, dependiendo de los parámetros que tengamos nosotros en nuestro instante. Hay una gravedad, la gravedad sabemos que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hay un peso específico, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, también es igual al peso sobre el volumen, lo pueden interactuar de ambas maneras. Peso específico, existe una densidad relativa, que no lo vemos allí, pero se lo voy a colocar acá. La densidad relativa, densidad relativa, por lo general en los textos la encontramos como con la letra S. Y esa densidad relativa se mide como la densidad de la sustancia Rho recuerden que es densidad, sobre la densidad del agua. ¿Ok? A 5 grados centígrados. Esa densidad del agua por lo general es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y si tengo la relativa a la sustancia, que sea 0.5, lo multiplican por 1000 y te da la densidad de la sustancia en su momento, en la que estemos trabajando. Esto es densidad relativa. Ok, y el peso específico, que se denomina con este símbolo, es igual a la densidad por gravedad o el peso sobre el volumen, que es el que nosotros estamos mirando aquí. Fíjense el peso específico, más o menos, como ese símbolo se escribe de esta manera, que es el mismo símbolo. Ok, el estado de equilibrio. Un estado constituye una condición del sistema en donde todas las propiedades tienen definidos valores fijos. Ok, unos estados termodinámicos iniciales que te dan unos valores fijos. Ok, hay unos procesos y ciclos. El proceso es cualquier cambio que sufre un sistema de un estado de equilibrio a otro. Un proceso es descrito por completo al especificar el estado inicial y su estado final y el camino de recorrido, como lo podemos observar aquí. Aquí tenemos un estado inicial con unas condiciones. Esta es la trayectoria del recorrido hasta un estado final. ¿Ok? Existen los procesos cuasi en equilibrio, es aquel lo suficientemente lento para que el sistema se ajuste internamente de forma tal que las propiedades en una parte del sistema no cambien más rápidamente que en el resto. O sea que es un sistema que se da lentamente para que se produzcan esos cambios durante el proceso. Bien, esos procesos, tenemos varios procesos. Por ejemplo, tenemos un proceso isotérmico, es aquel que se da a temperatura constante. Un proceso isocérico es un proceso que se da a presión, isobárico a presión constante e isocórico a volumen constante. Vamos a mirar con respecto a eso lo siguiente. Por ejemplo, en un proceso isobárico que la presión es constante, el trabajo siempre es igual a la integral de la presión por la variación de volumen. Ese es el trabajo. Recuerden que W es trabajo. ¿Ok? Ahora, si nosotros trabajamos un proceso que es a presión constante, entonces esta integral va desde un volumen inicial a un volumen final. O sea que este trabajo es igual a la presión que multiplica al volumen final menos volumen inicial. Ese es el trabajo. ¿Ok? En
En un proceso donde el volumen es constante, este trabajo es igual a cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el volumen final es igual al volumen inicial. Entonces, en esta fórmula, esos dos parámetros se cancelarían. Le voy a hacer un corte aquí para que lo tengan. Si ustedes colocan este trabajo acá, ¿qué pasa? Estos dos términos se cancelan. Por lo tanto, eso va a hacer que el trabajo sea igual a cero. Aquí va volumen. Ok. Y el proceso a temperatura constante. Entonces, en estos procesos a temperatura constante, si tenemos un proceso que trabajemos, por ejemplo, con gas, y nosotros tenemos que PV es igual a nRT, esta es la ecuación de los gases ideales. ¿Ok? Entonces, la temperatura es igual a la presión por el volumen entre NR. Si, ojo, que esto es un proceso con gas ideal. Ahora, la ecuación de gases ideales. Entonces, si es la ecuación de gases ideales, que es la que tenemos acá, PV igual a RT. Ahora, ¿qué pasa? Si estamos trabajando en un sistema el cual la temperatura es constante y ustedes reemplazan sobre la ecuación de trabajo, entonces trabajo es igual a la integral de el valor de la presión. Miren, vamos a despejar, si despejamos la presión acá, la presión queda como nRT sobre volumen por un dB. Fíjense. Este si quieren hallar la temperatura, pero aquí queda el trabajo. Si quieren hallar la presión, lo pongo aquí, la presión es igual a ¿qué? A nRT sobre volumen. Si quieren quiten esta, ya saben hallar la presión allí, pero para que se les haga más fácil determinar la cosa. Entonces, si la presión es igual a este parámetro que está acá, y a esto acá se le llama la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, 2 en 1 para que lo tengan más fácil, lo interpreten mejor. Me queda este trabajo. NRT lo sacamos y me queda dB, eso te queda como logaritmo natural. O sea que ese trabajo es igual a NRT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Bueno, esto que está acá es el ciclo o es el trabajo de un proceso isotérmico de un gas. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces eso también nos puede pasar para que vayamos nosotros analizando allí. Ahora, existe la temperatura, existen unas escalas de temperatura. Las escalas de temperatura ya sabemos que las absolutas son la de Kelvin y la de Rankine. La temperatura en grados Kelvin es la temperatura en grados centígrados más 273.15 y la temperatura en grados Rankine es temperatura en grados Fahrenheit más 459.67. Y la relación entre Rankine y Kelvin es 1.8 temperatura de grados Kelvin. Esto hay que tenerlo claro porque las tablas termodinámicas todas están dadas con temperaturas absolutas. Entonces hay que irse a las tablas de temperatura absoluta para analizar esto. Bien, nos vamos a analizar ahora los conceptos de presión. Existe una presión, la presión siempre va a ser igual, bueno, no lo tenemos aquí, pero la presión es igual a la presión manométrica, a la presión absoluta, a la presión. Entonces, la presión absoluta pues se toma como la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. Esta es la manométrica. En los textos la escriben como densidad por gravedad por altura más la presión atmosférica.
Bueno, aquí la presión es igual a la presión absoluta. Bueno, esto es lo que tenemos nosotros. Esta sería la ecuación de las presiones. Así determinamos nosotros la presión. ¿Qué pasa normalmente? Si nosotros, o las presiones tienen unas características, entonces vamos a hacer un momentico aquí, un corte de aquí, lo voy a pegar acá y me llevo esto para acá. Vamos a explicar lo que pasa con las presiones, las propiedades de la presión, las vamos a colocar aquí y ponemos propiedades de presión. De la presión. Ok, esas propiedades de la presión las vamos a analizar con esta gráfica. Existe una primera propiedad. La primera propiedad es la presión es la misma a la misma altura siempre que sea la misma sustancia. Esto es lo que establece el concepto que tengo aquí. La presión es la misma a la misma altura siempre que sea la misma sustancia. Entonces esto sería por esto. Un momentico que esto aquí quedó. ¿Eso que me está diciendo a mí? Que la presión aquí, en este punto, va a ser igual a cualquier presión que exista en esta línea. Por ejemplo, claro, aquí, aquí, dentro del mismo, en el mismo pozo que llaman, aquí. En todos estos puntos la presión es la misma porque están a la misma altura de la superficie. ¿Ok? Eso es lo primero. Esa es la primera ley, la primera de las propiedades de la presión. La segunda, la presión aumenta hacia abajo. O sea, que la presión va aumentando a medida que nosotros vamos metiéndonos en la profundidad. O sea, esa presión aumenta para abajo. Le pongamos aquí. En esta dirección, la presión tiene un aumento. O sea, lo que llamamos es positiva. ¿Ok? La presión es positiva a medida que voy a... Y la tercera propiedad es la presión es perpendicular a la superficie. Ojo con eso, es perpendicular a la superficie. ¿Eso que establece? Que la presión aquí, piensen que todo estos puntos es perpendicular. Si yo quisiera saber la presión aquí cómo sería, sería perpendicular a esta superficie, formando 90 grados. Miren dónde están las flechitas que se las están poniendo, perpendicular. Aquí, fíjense, perpendicular, aquí, perpendicular a la superficie. Aquí, perpendicular. Fíjense que siempre, si la quiero hallar acá, perpendicular. Si la queremos hallar en cualquier punto, aquí en este punto, perpendicular. Aquí, perpendicular. Entonces la presión es perpendicular a la superficie. Estas son las tres propiedades de la presión que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a mirar un ejemplo para terminar aquí esta pequeña introducción de este ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen que tenemos un tanque cerrado que contiene gasolina. Fíjense que me están poniendo una densidad relativa del mercurio aquí. Aquí hay una densidad relativa de gasolina, esto es agua y acá aire. Me piden que determine la presión aquí en este punto. ¿Ok? Aquí me piden la presión. Entonces, para hacer eso, yo voy a poner letras donde hay presiones diferentes. Por ejemplo, donde hay cambio de sustancia, aquí la letra B, aquí la letra A, la B, aquí le voy a poner la C, y entonces la de aquí le vamos a poner la D, porque la presión en D es igual a la presión del aire, que es la que me están pidiendo. Entonces, cuando los ejercicios no me dan ninguna condición de presión, entonces la presión del aire la tomamos
la tomamos como 0. Entonces, si yo tomo la presión del aire como 0, estoy diciendo que la presión de A es igual a 0. ¿Ok? Vale. La presión aumenta para abajo. Como esta es la misma sustancia, mercurio, dice aquí, como esto es mercurio, entonces nosotros simplemente vamos a los extremos, donde cambia la sustancia está cambiando en B. Entonces siempre la presión en B, ojo que esa es la letra P de presión, no lo vayan a confundir con el de densidad, me quedó raro, es igual a la presión en A. Como la presión aumenta hacia abajo, es menos densidad del mercurio por gravedad por altura, ¿cierto? Porque estamos trabajando densidad del mercurio por gravedad por la altura, que esta es la manométrica. Ahora, si yo quiero determinar la densidad del mercurio, recuerden que la densidad relativa era igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. ¿Ok? Entonces, si yo quiero determinar la densidad del mercurio, fíjense que va a ser igual a ¿qué? A la densidad relativa por la densidad del agua. ¿Ok? Y recuerden que es agua. Entonces, yo esto aquí, este término, lo puedo cambiar por S por la densidad del agua. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces me queda como que la presión en B es igual a la presión en A menos S por la densidad del agua por la gravedad por la altura. Ya sabemos que siempre que deje este es la densidad del agua. ¿Ok? Así pueden determinar ustedes la presión en B. Pero si quiero determinar la presión en C, entonces yo lo referencio con respecto a la anterior. Y digo, la presión en C es igual a la presión que hay en el punto B. Como voy hacia arriba, porque C está por encima de B, lo pongo positivo, más, y es el agua, no tengo que multiplicarlo por ninguna relativa. Fíjense que voy a multiplicar por la relativa nada más cuando a mí me aparezca una sustancia diferente. Ok, si quiere le ponemos aquí M, y esta es la densidad relativa del mercurio. Bueno, entonces me queda densidad por la gravedad por la altura. ¿Ok? Esta altura, si quiere, la llamamos la altura 1. Ya les digo, ¿cuál es la altura 1? 457. Esto sería la altura 2. Pónganle H2 si quieren. Y aquí enseguida referenciamos. Esto de aquí a aquí, fíjense que es la altura que me movió. No importa si se movió en forma curva, esa es la altura. Este es H1. Esto sería H2 aquí. Que vendría aquí, ¿cierto? Esto de aquí. H2, que es donde cambió, o sea, sería de B a C. Y a esta, si quieren acá, pues le ponemos enseguida la H3 para que sepamos qué es esto. Ok, reemplacen la presión en B aquí enseguida y me queda que la presión en C es igual a la presión en A menos densidad del mercurio por densidad, la relativa del mercurio, por el H1 más densidad por gravedad por H2. Bueno, fíjense, así obtenemos la presión en C. Y para terminar, la presión del aire, que es igual a la presión que se produce en el punto D, es igual a la presión en C como voy para arriba es positivo más, fíjense que ya apareció la gasolina. Entonces fíjense que nada más tengo que poner el S de la gasolina, como lo puse aquí S, por la densidad, por la gravedad, por el H3, que es la altura caída que aquí. Fíjense que enseguida queda expresado en función de la densidad relativa. Reemplazan el valor de C y me queda, aquí seguimos con la presión del aire,
es igual a la presión en C, que es todo eso que está arriba. Recuerden que la presión en A es 0, pero yo lo voy a dejar. Me queda todo esto acá. Entonces, a esto que está acá, lo voy a copiar. Una página nueva. La pego aquí. Y voy a copiar el ejercicio para que tengamos aquí el enunciado. Lo pongo por acá. Ya es que voy a necesitar los datos. Entonces, lo pongo aquí como pequeño para que no nos confunda. Bueno, aquí quedó la presión del aire, que es la que nosotros vamos a hallar ahora. Entonces me queda que la presión del aire, reemplazando un poquitico más grande, que esto no lo veo yo. Entonces me queda que la presión del aire es igual. Bueno, este valor que está acá vale 0, porque la presión en A, que ustedes lo tienen aquí, es igual a 0, que es la que está en el aire. O sea que esta que está acá, pues ya quitemos la de allí. Y hagamos una pequeña factorización ahí y esto queda más rápido, ¿cierto? Me queda la densidad por la gravedad. Recuerden que densidad por gravedad es peso específico. Si ustedes lo quieren expresar en función de peso específico, es totalmente válido. Esto sería Sm por H1 más H2 más Sg por H3 factorizado. Fíjense que densidad por gravedad se repite en todos los términos. Lo voy a subrayar acá en amarillo. Aquí se repite, aquí está densidad por gravedad y aquí está densidad por gravedad. Ok, bien. Entonces, reemplazo. ¿Cuánto vale la densidad? Estos son 1000. Estos son 1000, aquí me quedaron, vamos a ponerlo bien porque es que el mouse está fallando un poco, 1000. Esto que multiplica a Sm. La densidad relativa del mercurio es 13.54. Por H1, pero la altura 1, ¿cuánto vale? 457 entre 1000, miren que está en metros, sería 0.457 metros. H2 de su gráfica, H2 vale 1, o sea, 1300, 1,381 metros, porque esto lo dividimos entre 1000 y le sumamos 1,381 metros. La densidad relativa de la gasolina vale 0,68 por H3, que vale 0.5 metros. Aquí lo tenemos 0.5. Veamos las dimensiones de esto porque no sé, a ver cómo quedan. Esta es la gravedad, kilogramos metro cúbico. Yo cancelaría aquí, me queda la 2 para que se cancele este metro y este metro. Entonces me quedan kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que son los newton, entre metro al cuadrado, newton metro al cuadrado, que son los pascales. Eso nos va a dar, rápidamente multiplico aquí, yo les digo cuánto da. Sería 13,54 por 0.457 más 1,381 más 0,68 por 0,5. Eso lo multiplicamos por 9.8 por 1000. Me da 75.500, bueno, la presión del aire.
77, bueno, perdón, 77.000, coma cero. Bueno, recuerden que estos son pascales. Bueno, son en pasado kilopascales lo dividimos entre 1000. Y ese sería el valor de la presión. Bueno, fue un placer para mí compartirles este video. Dejamos aquí hasta ahora y continuaremos con el siguiente más adelante.